Muy bien, vimos lo que era el uso de funciones en C++. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con Java, ¿no? Entonces Java es un lenguaje de programación similar a C++, está basado en todo lo que tiene C++. Bueno, en este curso vamos a aprender a manejar BlueJ, ¿no? BlueJ o BlueJ es una herramienta, es un editor de código fuente de Java que nos va a permitir fácilmente crear código hecho en Java, ¿no? Entonces, Java, no se olviden que es un lenguaje netamente orientado a objetos, entonces todo lo que hagamos lo vamos a hacer con objetos y clases. Para aplicar el ejemplo que acabamos de hacer, jóvenes, vamos a crear una clase, y la vamos a llamar introducción, ¿no? Introducción funciones. Bien, BlueJ acaba de crear una clase, esta es la forma en la que se representa con UML. Y bueno, si ustedes observan, aquí ha ingresado código por defecto. Vamos a cerrar el código que está por defecto. Simplemente tenemos la declaración de una clase que se llama introducción funciones y es una clase pública. Vale la pena recalcar que el nombre de las clases siempre debe empezar con una letra mayúscula. No se olviden eso es nomenclatura. Como por si ustedes quieren ir al colegio los lunes, una normativa, ¿sí?, es de que ustedes vayan con su uniforme. Eso no quiere decir que puedan ir con su chompa dominguera u otra prenda de vestir, pero la regla del colegio indica que tienen que cumplir eso, ¿no? Para que todos sean lo mismo en Java, ¿no? Nombre de la clase con mayúscula. Traten de evitar el uso de ñes o acentos en nombres de las clases y variables, ¿no? Pues muy bien, vamos a crear una clase introducción funciones y vamos a crear su método principal, ¿no? Si ustedes recuerdan, void_main era en C++, ¿no? En Java lo que hacemos es, también tenemos una función principal, pero siempre tiene el retorno main, y por lo general siempre tienen su método visible public, static, de estático, bueno, puede ser void_main. Estas dos palabras son nuevas, ¿sí? El resto es similar. Recibimos un string que es un vector con los parámetros de entrada args, ¿sí? Y aquí podríamos hacer la parte de programación. Muy bien, hace unos instantes hicimos la programación dentro de C, y lo vamos a hacer ahora dentro de Java. Para Java, bueno, la declaración es lo mismo, ¿no? Declaro un método booleano, pero en este caso el método es de un bool, en este caso se escribe boolean, y verificamos si es primo. Esta es la forma en la que se declara una función dentro de Java: tipo de retorno, nombre de la función y parámetros. Como aquí tenemos un tipo de retorno primitivo, es decir, es un tipo de dato, necesariamente necesitamos un retorno. Yo de momento puedo decir return true. Si compilo ahorita tal como está, no debería haber ningún error. Archivo salvado correctamente y la clase se ha compilado y no hay ningún error. No, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es declarar la función primo dentro de Java. Entonces hace unos instantes mencionamos que la clase, o perdón, la función primo iba a recibir un dato y un número. Entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a crear un booleano, es verdad, lo voy a dar, y vamos a colocar de que efectivamente, supongamos que cualquier número que pasamos a la primera es verdad. Pero ahora vamos a pasar al proceso de verificación. Vamos a hacer un for igualito que C, una variable i que empieza en 2, mientras que i sea menor, mientras que i por i sea menor a n, menor o igual a n. Hacemos el incremento de números, ¿no? Muy bien, dentro de este ciclo for, lo que vamos a hacer ahora es verificar, ¿no?, si el módulo de n
con i es igual a 0, quiere decir que ya existe un divisor. Entonces lo que vamos a hacer es hacer de que es verdad sea false, rompemos el circuit break para no hacer más interacciones, y en vez de retornar true devolvemos es verdad. No hay ningún error. Entonces, si ustedes observan, esta es la forma en la que se declara una función dentro de JavaScript. Si ustedes observan, la herramienta BlueJ nos ha facilitado una perspectiva más clara del cuerpo de la función. Lo que ustedes ven que está resaltado con amarillo es el cuerpo de la función exprimo. Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos los principios de declaración de una función: tipo de retorno, nombre de la función y parámetros. Aquí podemos tener algún otro parámetro más. Si tenemos otro parámetro, separamos con coma, por decir b. Entonces, para que la función ejecute su tarea, necesariamente necesita recibir estos dos parámetros. Bueno, para nosotros la función exprimo solamente necesita un valor n. Muy bien, aquí podríamos hacer la prueba. Podríamos declararnos una variable entera n o out que valga, por decir, 10. Preguntamos, declaramos una variable booleana es primo lo vamos a llamar, y llamamos a la función es primo, y la función primo, recuerda, necesita un número para determinar si es primo o no. Entonces le vamos a pasar aux. Si ustedes observan, la función es primo devolvía un valor si era primo, si es verdad o si es falso. Entonces es primo retorna un valor verdadero o falso que se almacena en esta variable primo, y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente: si es primo, entonces hacemos una impresión. Ahora la impresión dentro de Java se la hace de la siguiente forma: system.out print ln, y vamos a mostrar un mensaje. Si no, mostramos otro mensaje indicando que no es primo. Si compilamos, no hay perdón, aquí tenemos un error. No podemos llamar a una función dentro de la clase si no se crea el objeto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser declararlo como está, decir que sea accesible en cualquier parte. Static static boolean. ¿Sí? Compilamos, no hay nada. Este estático quiere decir que no hay necesidad de crear un objeto de la clase introducción funciones para llamar a la función primo. De esta manera lo único que estamos haciendo es llamar a la función primo aux. Guardamos el valor de la respuesta de la función en la variable primo y hacemos una consulta. Si es primo, entonces imprimimos es primo. Si no, imprimimos no es primo. Si compilamos, no hay ningún error. Volvemos al proyecto dentro del BlueJ. Esta es la clase introducción funciones. Como tiene un método main, cuando hagamos clic derecho nos va a aparecer esta opción que dice void main, que quiere decir que podemos ejecutar la función void main string. Pasamos ningún parámetro y ustedes observarán de que Java imprime no es primo para el valor de 10. Podríamos cambiar esto a, yo que sé, 23. Compilamos, ejecutamos la función principal, le decimos ok y nos dice que efectivamente 23 había sido un número primo.
¿no? Esa es la forma en la que declaramos funciones dentro de Java. Muy bien, podemos también ver o echar un vistazo a cómo se hace una clase dentro de Java. Si ustedes observan, las clases en la mayoría de los casos van a ser siempre públicas. A continuación, class, el nombre de la clase. A continuación hacemos la declaración del cuerpo. En este caso el punto de inicio, que es representado por una llave, y otro punto final representado por una llave de cierre. Y dentro de estas llaves se colocan lo que van a ser las funciones y los atributos de una clase. Entonces podríamos empezar creando una clase matemática, si gustan, que se encargue de calcular algunos valores en función a un valor dado, ¿no? Muy bien, vamos ahora a continuar con el uso de vectores dentro de Java. La declaración de un vector dentro de Java no es complicado. Lo que podríamos hacer es siempre tener un tipo de dato, ¿ya? El tipo de dato, jóvenes, recuerden que puede ser cualquier tipo de dato que nosotros hayamos declarado a un tipo de dato primitivo. Los tipos de datos primitivos podríamos nombrarlos como los valores int, float, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tuviéramos int, float, etcétera, etcétera, un long, ¿no? Estos son tipos de datos primitivos. Y hay otros tipos de datos que son propios, que en este caso en la materia van a ser seguramente clases que nosotros vamos a crear, por decir persona, puede ser un punto, una línea, un polígono, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser un número complejo. Estos vendrían a ser tipos de datos, ¿no? Pero que corresponden a una clase. En cambio, los que están aquí arriba son tipos de datos que se consideran como tipos de datos primitivos. A continuación del tipo de dato, colocamos entre corchetes, colocamos a continuación corchetes para indicar que este tipo de dato va a formar un vector, y a continuación le damos un nombre. Esta sería la forma en la que se declara un vector. Por ejemplo, si quisiéramos declarar un vector de enteros, el tipo de dato vendría a ser int, ¿sí? Para decirle que eso es un vector, corchetes, y un vector, la variable vector int va a ser un vector de enteros. ¿Sí? Si ustedes observan, en ninguna parte acabo de dar, o en ninguna parte he dado la longitud de nuestro vector. En C++ siempre hacíamos eso, ¿no? Miren, si nos vamos a un código en C, para declarar una variable que era considerada como vector, decíamos a y colocábamos la longitud a continuación. Si compilo esto, no debería darle ningún error. Si estoy diciendo que a va a ser un vector de enteros con una longitud de 10. En cambio, en Java, jóvenes, para poder lograr la declaración de un vector, primeramente hacemos, ¿sí?, la definición del mismo a través de estos corchetes, y a continuación se hace la instanciación, la creación. No se olviden que dentro de Java absolutamente todas las variables, salvo las primitivas, se consideran como objetos, ¿ya? Entonces, miren, podría declarar hacer la instanciación, es decir, la creación. Vector es igual a new para crear un objeto. Voy a crear un tipo dato y entre corchetes coloco la longitud. Estos serían los dos pasos básicos para poder crear un vector, ¿ya? Entonces este vector, jóvenes, tendría almacenado 10 valores que van a ser tipo dato. No se ven que tipo dato aquí simplemente es un ejemplo. Tipo dato puede ser cualquier cosa. Entonces esa sería la declaración de un vector. Entonces, para crear este vector de enteros, yo tengo que colocar vector int es igual a new para poder crearlo. Coloco el tipo de dato que va a almacenar. En este caso hemos declarado vector int como un vector de enteros. Entonces
coloco new int y entre corchetes coloco la longitud. Si compilo no tengo ningún error, ¿sí? Ahora nosotros no vamos a trabajar con tipos de datos primitivos, seguramente vamos a trabajar ya con objetos. Entonces la declaración de un vector de objetos seguramente va a estar en función al tipo de dato, ¿ya? Ahorita no tengo declarado ningún tipo de dato, ninguna clase, pero seguramente podríamos hacer. Ahora, ¿cómo se manipulan los vectores? Es bien sencillo, ¿no? Los vectores jóvenes se pueden manipular accediendo al objeto que almacena los valores del vector, en este caso vector int, ¿sí? Para poder modificar un valor, no se olviden, colocamos corchete. En este caso estamos diciendo que vector int va a ser un vector de 10 valores, ¿sí? Enumerados desde el valor 0 al índice 9, ¿no? Los vectores siempre se manipulan a través de índices. Entonces el vector int, por ejemplo, el primer valor, es decir, el índice 0, va a ser igual a, por decir, ¿no? Yo podría seguir haciendo esto, vector int va a ser igual en la posición 1 a, por decir, 10, y así sucesivamente ir llenando mis vectores, ¿no? Con valores de 1 a 0. Muy bien, yo podría hacer también lo siguiente: agarrar el vector int en la posición 3 y en vez de asignarle un valor estático que anteriormente hice, puedo hacer lo siguiente: de esta forma estaría indicándole a que en la posición 3, ¿sí?, el valor que se va a almacenar dentro de este vector va a ser los valores que están en el vector en la posición 2 y 1. Si nosotros representamos gráficamente esto, hasta este punto tenemos lo siguiente: yo podría representar un vector de 10 elementos, uno, 2, 3 y 4. Aquí tuviese ya el vector concluido, ¿sí? No se olviden que la longitud de este vector sería para mí igual a 10. Según el código que anteriormente puse dentro de nuestro programa, teníamos 4, 10, 14, ¿no? Entonces yo puedo colocar aquí 4, 10 y 14. Entonces miren, en el índice 0 estaría almacenando 4, ¿sí? Y en el índice 1 estaría almacenando 10, y en el índice 2 estaría almacenando 14. Ahora en el índice 3 he hecho una operación de asignación. Si observan, hice lo siguiente: agarré vector int y hice lo siguiente. Para mí esto es vector int, y agarré la posición 3, es decir, este valor, y este valor va a ser igual a la posición 2 más la posición 1, los valores que están en esa posición. Agarro 2 y 1, en este caso 14 más 10, y seguramente obtendré 24, y ese valor se almacena en la posición 3, ¿no? Estoy haciendo algunas operaciones con los vectores, ¿no? Todo vector jóvenes tiene su longitud. Entonces miren, inclusive podría hacer esto: vector int en la posición 4 es igual a vector en la posición 0. Entonces, ¿qué estaría haciendo ahí? Estaría asumiendo que voy a copiar el valor
del índice 0, que en este caso es 4, y lo voy a almacenar también en la posición 4, que aquí yo tuviese 4. Entonces los vectores de alguna manera, jóvenes, nos facilitan almacenar un mismo tipo de elementos en un conjunto grande de datos. Todo vector, jóvenes, siempre va a tener su longitud, ¿sí? Adicionalmente va a tener índices. ¿Cuál es la peculiaridad de los índices? Siempre empiezan en 0 y terminan en n-1. Si ustedes observan, n es 10 menos 1, va a ser 9. Esto es muy importante saber porque los vectores dentro de Java son muy utilizados para poder almacenar un conjunto grande de elementos, ¿no? Entonces yo podría hacer lo siguiente: podría hacer una función o un ciclo que me permita recorrer mi vector mientras que i sea menor al vector i. No se olviden, vector int en nuestro mundo ahora es un objeto, ¿sí? Y todo objeto tiene algunas características, y para acceder a estas características puedo utilizar punto y llamar a la función y incremento el valor de i. Si ustedes observan, voy a hacer una impresión system o print. No voy a hacer print ln porque ln significa salto de línea, y voy a imprimir el vector int en la posición y voy a aumentar el espacio. No se olviden que system.out.print o println reemplaza al code que ustedes comúnmente aprendieron en C++. Print para nosotros es una función que necesita un valor el cual va a imprimir. Entonces agarramos vector en la posición i, y aquí el símbolo más me permite concatenar, es decir, unir el valor que se va a mostrar aquí más un espacio. Compilamos. Bueno, en este caso está mal escrito el método. Esto no es un método, es un atributo, ¿no? Entonces lo vamos a colocar simplemente length. Entonces, si ustedes observan, este for va a empezar en el índice 0, mientras que i sea menor a la longitud de mi vector. ¿Cuál sería la longitud de mi vector? El valor que lo he declarado al momento de crearlo, 10, ¿no? Entonces esto automáticamente lo calcula. Esta es una propiedad de todo vector. Todo vector tiene esta propiedad length. Entonces va a ir desde 1 hasta 9, ¿no? Seguramente va a empezar a imprimir el valor del vector en el índice i. Como i empieza en 0, va a empezar a mostrar el primer valor. Luego va a haber un incremento. Se verifica que i sea menor todavía que la longitud del vector. Si es así, se imprime el vector en la posición 1, se incrementa 2, 2 es menor que 10, entonces pasa e ingresa e imprime el vector en la posición 2. Compilamos, genial, no hay ningún error. Si vamos a la parte de ejecución, hacemos clic derecho, voy main string, ok, y ahí está. ¿Recuerdan? Si se observan, el vector en la posición 0 le di el valor 4, genial, este es el primer valor. En la primera posición, en la segunda posición, en el índice 1 le di el valor 10, genial, aquí está. En el índice 2 le di 14, genial. El índice 4 era un valor calculado, el índice 3, perdón, que estaba en función al índice 2 y al índice 1. 2 y 1, 10 más 14, 24. Eso se almacena en el vector en la posición 3, y en la posición 4 hemos copiado el valor del índice 0, 4, 4, y el resto de los valores, como no los he rellenado, Java siempre los complementa con ceros. Entonces esta es la forma en la que se manipula un vector. Podríamos inclusive declarar nosotros vector estático. Esta es la forma en la que se declara un vector estático. Por ejemplo, podríamos manejar un vector de chars, tipo de dato char.
por ejemplo declaro un vector de caracteres, podría ser nombres, y puedo colocar igual, ¿sí? Coloco llaves, aquí estaría declarando nombres, es un vector de caracteres, por los corchetes asumimos que es un vector, coloco igual, ¿sí? Para poder colocar los valores de cada posición. Podría colocar, por decir, P, R, O, M, y podría concluir con N. Y miren, he armado un vector, uno con punto y coma, que tiene un conjunto de caracteres. ¿Cuál será la longitud? Podemos fácilmente calcularlo, ¿no? Podría ser un system out.println nombres punto length. Compilo. Genial, no hay ningún error. Lo ejecutamos. Ok, la longitud en este caso es 12, ¿no? No hice un salto de línea y me está mostrando 12. Si gustan, aquí puedo colocar antes un salto de línea. Con esto y sería la longitud. Inclusive podría ser un for, ¿no? Puedo copiar esto. Mientras que i sea menor a 0, mientras que i sea menor a la longitud del vector nombres, imprimimos el vector nombres. ¿Sí? Compilo, ejecuto, y ahí tienen, ¿no? La longitud es 12 y si ustedes observan, ha escrito programación, ha recorrido paso a paso cada índice. Entonces aquí hemos creado un vector de caracteres donde cada casilla almacena un carácter. El primer carácter sería P, el segundo sería R, ¿sí? Y la longitud del vector nombres había sido 12. Es decir que aquí hay 12 caracteres. Programación, tenemos 12 caracteres, ¿no? Entonces esta es la forma en la que se manipulan los vectores dentro de Java. Tenemos una forma dinámica de crearlos y una forma estática cuando ya conocemos los valores, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas nos permiten crear y manipular vectores. Entonces lo que hemos visto ahorita simplemente ha sido declaración de vectores sencillos. Lo que a nosotros nos interesa es poder crear vectores que tengan una complejidad más grande, por decir, crear un vector de personas. Entonces el tipo de dato vendría a ser en este caso personas. Voy a crear un vector y a continuación el nombre, por decir una lista de personas. Puedo directamente instanciarlo, new persona, tipo de dato, y coloco entre corchetes la longitud. ¿Qué estaría indicando en este código? Lista es un vector. ¿Cuál vendría a ser el tipo de dato? En este caso, persona. Ahorita no me va a compilar porque no tengo creada una persona en el proyecto. Obviamente va a salir error. Pero recuerdan, en algunas clases ya hemos hecho una declaración de personas, ¿no? Entonces este sería mi vector por los corchetes de personas, y a continuación new para poder instanciarlo y colocamos personas. Si yo haría esto, miren, por ejemplo, podría crear un vector de números complejos, número complejo, números, por decir, si yo haría estos números en la posición 1 es igual a new número, bueno, imaginemos que tenemos una variable complejo, estaría haciendo un complejo en la posición 1, aquí me va a salir un error. No se olviden, los objetos solamente existen si se crean. Entonces miren, aquí no he creado ningún
objeto, ¿no? Aquí miren, no está creado, tendría que colocar el tipo de dato con un número complejo y a continuación la longitud del vector, por decir 5. Pues aquí esto sí es en la línea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de declarar vectores, porque es necesario que lo instanciemos. Únicamente no se instancian los vectores cuando los vectores son declarados de forma estática, como este ya tiene asignado de forma estática los valores que va a almacenar.